Los sonidos probando, muy buenos días. Apreciadas, no sé si hay un apreciado, Cristian Manuel, apreciadas y apreciados estudiantes, ¿cómo amanecieron? Pruebas de sonido. Buenos días, profe. Perfecto, señorita. Muchísimas gracias por el reporte. Bienvenidas y bienvenidas. Me alegra mucho nuevamente estar compartiendo y logrando avanzar en su asignatura. Alejandro, vamos a subir la entrada. Ok, vamos a avanzar en tema y al final por ahí si tienen alguna duda de la consulta tarea para que de pronto ahí solamente que 9 estudiantes conectados, pero que al final tengamos alguna duda o inquietud de la tarea que están haciendo de pasón y para que la podamos socializar con todos y con todas. Ok, pues, quiero ver, aquí me llegó otro. Vamos a habilitar que sí, Sharpie, vamos por este lado, bueno, que será pastores, eso y nos vamos aquí para esta. Ok, prueba de video, ¿ven la imagen? Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a avanzar en la parte de distribuciones de variables aleatorias continuas. Dejamos en reposo un tantito a las discretas, sencillamente para ir como llevando ese contraste o ese comparativo, lo que significa mirar comportamientos de distribuciones de probabilidad para las variables discretas y las variables continuas. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 12. Pues me toca esperar la mitad más uno. Entonces, aquí hace referencia a las distribuciones de variables aleatorias de los antecedentes de la parte de los capítulos iniciales. Se hablaba que las variables las clasificabas en dos grandes grupos, aquellas que eran cualitativas y las cuantitativas. Por la línea de las cuantitativas abordábamos las que eran discretas y las que eran de la característica de ser continuas. Que las discretas pues son aquellas puntuales, se observan comportamientos de valores enteros, no admiten puntos intermedios y tienen como finalidad pues hacer ese conteo casi que físico de 1, 2, 3, 4, 5 casos. Por eso la binomial, la misma razón y su misma relación permiten hacer esas mediciones. Pero en ingeniería se van a enfrentar o se utiliza también la otra batería de variables que son las continuas. Como su nombre lo dice, la variable puede tomar un valor dentro de un continuo de valores. A partir de ese continuo de valores se puede cargar la probabilidad de que adopte una determinada valor dentro de ese rango de observaciones que se tienen que dar. Por ejemplo, que la temperatura ambiente en este momento esté entre 18 y 22 grados. Anoche hubo un movimiento telúrico por la Mesa de los Santos, 2:50, 2:40 de la mañana, con una intensidad de 4.8 y una profundidad de 150 kilómetros. Esos valores de la hora en que ocurre, ¿no? Que se presente entre las 2:30 y las 3 de la mañana. Ese es un rango de valores donde ahí podría ocurrir el evento. Que se presente con una determinada intensidad, 4.8, 5.2, ese es un valor continuo, porque hace referencia no es a un conteo, sino a una medición de la variable. El sitio donde se puede dar, ese es comportamiento tipo aleatorio, tiende a concentrarse en algún foco específico para ese caso. Pero en procesos industriales están en una máquina herramienta, entonces hay una velocidad, hay una temperatura que se genera, hay un nivel de retiro de material, si pensamos en una limadora, en un torno en particular, en un proceso de esa naturaleza, pues van a ser valor. Entonces a ese nivel, vamos aquí ahora sí, Daniela Cáceres, Chimerlo, aquí sí, Lozano.
Distribuciones de variables aleatorias continuas. Específicamente vamos a iniciar el análisis de la distribución normal. Unos preacondicionamientos. Aquí hace referencia a las variables aleatorias continuas. Entonces se puede establecer que hay una variable con la condición de ser continua, dado lo que les mencionaba, X sobre una población muy grande. Con una muestra de tamaño n se puede construir el histograma o sacar una representación. Cuando se mostraba que de un grupo de estudiantes, una muestra de tantos estudiantes, con eso se construía una tabla de frecuencias, de ahí se podían construir representaciones de ese grupo. Pero el observar a todos en su conjunto de la población total, pues podríamos modelar ese comportamiento con un histograma en escala de densidad. En estos histogramas pues se va a ver que los intervalos de clase son de igual amplitud. Ese presaber ya lo traen por la parte descriptiva, cuando armaban hacer organización o tablas en datos agrupados mediante intervalos de igual cantidad. De igual manera, la superficie, el área que queda atrapada por cada rectángulo, por cada barra, es igual a la frecuencia relativa correspondiente al intervalo o a su frecuencia absoluta. La frecuencia relativa está más asociada a esa proporción y ahí era donde usted podía representar el diagrama pastel. Esa representación de porciones dadas por esa frecuencia relativa le da el conjunto universal total de la torta. Cuando construían distribuciones de probabilidad, se tenía también el valor de la variable estudio con su respectiva frecuencia. Esa frecuencia estaría dada por relativa, que en sí era la probabilidad de que se presentara. Entonces ahí tendríamos esa condición para ver. Por lo tanto, cuando usted suma las áreas de todos los rectángulos es 1. En la discreta, cuando usted suma todas las probabilidades de los valores de la variable estudio, el de 0 unido con el de 1, el 2, el 3, eso le daba el conjunto universal en la misma binomial. Cuando experimentaban sobre el comportamiento de la distribución de probabilidades en N, una muestra de 5 ensayos o de una cantidad de observaciones, el poder entrar a establecer esa condición les aseguraba que daba ese 100%. Entonces la suma de esas frecuencias, en este caso representada por rectángulos, tienen esa característica de la probabilidad total o conjunto universal. Está dentro del paso y esto se pega porque hay María 1 o 3. Ya. Entonces al hacer que n, tamaño de la muestra, crezca, eso lo miraremos a partir de lo que pueden ser las continuas, camino a estimación estadística, que es entrar prácticamente a su curso 2. Al hacer que el tamaño de muestra crezca y la amplitud de los intervalos disminuya, se va a observar que la curva se aproxima a una curva f que se denomina función de densidad de la variable x. Una simulación más que simulación, una representación. Para n100, puedes hacer un gráfico, ahí tendríamos como ese comportamiento. Entonces los intervalos, en la medida que vayan tomando más datos, van tomando entre más datos y menores intervalos, van a tener mayor concentración de observaciones dentro de los rectángulos. Y eso hace que la vea usted como algo continuo, teniendo esa cosa. Entonces, recuerden cuando armaban por allá lo que era el tipo de distribución de los datos, en la media, mediana y moda, al darse esa acción. Entonces, esta es una variable aleatoria continua donde se podría dar esa continuidad, una uniformidad o secuenciación de lo que es la información. Cuando se hacían los intervalos con límites abiertos por la derecha, pues, y cerrados por la izquierda, ahí se daba como esa especie de continuidad y de manera. Entonces, la función de densidad que le va quedando es la grafiquilla que está aquí en morado. Sobre esa es que hay que empezar a cargar los modelos y las distribuciones que podrían darse. Características que va a tener las variables aleatorias, pues siempre se va a estar dando que se pueden identificar los valores más probables. Tu par de ejes en X y en Y, se puede dar una distribución de esa naturaleza y siempre va a estar por encima del eje o X.
Entonces significa que va a ser positiva, partamos de la función de densidad probabilidad, y el área encerrada bajo la función de densidad es 1, el 100% lo vas a tener acá. Ahí estaría como si integraran póngale de menos infinito a infinito, la integral les va a dar que es igual al 100%. La sumatoria de 0, la acumulada desde 0 hasta un determinado punto, por binomial o hasta infinito, por Poisson, les va a dar el 100%. Y en la práctica, cuando ustedes van a hacer análisis de esta naturaleza, lo que le va a interesar es medir o tomar la probabilidad de que la variable aleatoria X esté oscilando o esté comprendida entre un límite inferior, pongámoslo aquí está C, y un límite superior. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, las edades de nosotros, no de ustedes, como estudiantes, tiende a comportarse como una distribución simétrica, una distribución de esta naturaleza. Esta es la clásica normal. Entonces, es decir, mire, la distribución de los ingresos de un determinado sector, la distribución de las edades de un determinado grupo de estudiantes de una determinada universidad, con ciertas características. No podría decir de las edades de los estudiantes de las universidades de Bucaramanga, donde aparecen perfiles de universidades públicas, universidades privadas, algunos tienen horarios extendidos, jornadas. Si hablamos de estudiantes de universidades, podríamos tener una colección significativa. Habrán estudiantes de posgrado, maestría, pueden cambiar, algunos laboran, otros están vinculados con actividades de emprendimiento. Entonces puede ser muy variable o dispersa esas edades, lo cual no aseguraría un comportamiento de esta naturaleza. Entonces lo que busca acá es, bueno, si este es el tipo de distribución de las edades, determine cuál es la probabilidad de que un elemento o un producto o una empresa tenga ventas comprendidas entre C y D. Entonces aquí es donde aparece la probabilidad de la medición. Este manejo que tienen aquí abajo, que les indico acá, dice, profe, pero por notación es parecida a la discreta. Sí, es decir, que dentro de N ensayos aparezcan entre 6 y 8 que fueron éxitos. Entonces ahí tendríamos entre 6 y 8. Pero cuando es continua, no se trata de contar, sino, mire, está la distribución de las temperaturas en los últimos 100 días en Bucaramanga. Se representan con una función de densidad. Esa función de densidad pues, va a estar aquí representada por una f de x. Esa debería ser la función que representará el comportamiento de la variable aleatoria. Determine en qué proporción de días, y esa es la distribución de las temperaturas de 100 días en Bucaramanga. Las preguntas que ahora vamos a abordar es, determine cuál es la probabilidad de que la temperatura de Bucaramanga esté oscilando entre tanto y tanto. ¿Qué proporción de días, del 100% que están bajo la curva, qué proporción de días tuvieron temperaturas que oscilan entre C y D, entre un límite inferior y superior? La demanda o consumo de agua, de energía. No, que esta es la distribución de gasto, de consumo de agua en un determinado sector de la ciudad. Determine cuál es la probabilidad de que el consumo esté comprendido entre C y D, metros cúbicos. Pues. Entonces, ahí lo estaríamos valorando. En algunos autores, al hablar, lo van a encontrar como igual a C y máximo D. Aquí sería máximo de más de C hasta menos de D. Generalmente en continuas, un punto no hace área bajo la curva, pero técnicamente usted integrará entre el límite inferior C y el T de la función de densidad respectiva. Mientras que en las discretas lo que hacían era sumar las probabilidades que estaban oscilando entre, me distraigo aquí ingresando gente, ya, el área encerrada, pero esta
ya por discretas la hemos conocido, variable aleatoria discreta, cogíamos y hallábamos la media, que era la sumatoria del producto de x por p de x, y cuando teníamos el modelo, pues decíamos en binomial n por p. Lo mismo la desviación estándar, la varianza de una variable aleatoria discreta, recogíamos el valor de la variable estudio menos el promedio al cuadrado, la diferencia al cuadrado por la prueba. ¿Qué va a ocurrir por notación con una variable aleatoria continua? Pues si queremos obtener el valor esperado dentro de el rango de valores A y B, ¿cuál será lo más probable que se presente? Pues sencillamente se va a hacer una integral entre el producto de X, que representa la variable estudio, por su función de densidad. Entonces ahí le va a dar el valor esperado para una variable continua. Si quiere la varianza, pues sencillamente cogeremos, o se haría la diferencia entre X, variable aleatoria continua, menos el valor esperado que acabaron de hallar, esa diferencia al cuadrado por la función de densidad. Ese sería el manejo para ese caso. En una guía de ejercicios trabajaremos exactamente esta parte. Quiero caer sobre el manejo ya de la distribución normal para tener ahí esa estructura. Entonces no lo voy a tocar en esta parte, sino ya abordar lo que es la distribución normal. Entonces, bajo este esquema, partimos del hecho de que una variable se distribuye de una manera continua, dado que su integral entre A y B es igual a la función de densidad dentro de f de x entre x, que a la vez el área va a ser f de x, la función de densidad será positiva, y que está definido que la integral de menos infinito a infinito les da el 100%, partiendo del hecho de la imagen de la. Esos aspectos se pueden estar valorando para los diferentes modelos. Vamos a introducir en primera instancia la distribución normal, que lo habíamos mencionado por allá cuando hicieron ustedes las medidas de tendencia central. Obteníamos la media, la mediana y la moda, y veíamos que si se acercaban a valores entre ellos mismos, pues se hablaba de esa curva simétrica. Y mencionaba ya, mire, más adelante vamos a ver la normal, si se presenta que la media es mayor que la mediana y que la moda, pues era una simétrica positiva y eso representa un chi cuadrado, un Fisher. Entonces aquí retomamos, no retomamos, sino caemos en ese manejo en el cual dentro de la distribución normal, en función de lo que se utiliza, va a ser una de las distribuciones de mayor utilización dentro del ámbito de las ciencias. Cuando decimos ciencia hace referencia a todo lo que tenga que darse para las características de variables. Entonces, en las ciencias químicas, en la física, en termodinámica, en áreas de ingeniería, en áreas humanísticas, en áreas de comunicación social, hace que tenga una gran representación por la distribución normal. Sin duda, la distribución continua de probabilidad más importante por la frecuencia con que se encuentra y por sus aplicaciones teóricas es la distribución normal. También la conocen como la gaussiana o de Laplace-Gauss o la curva acampanada. Por historia, fue descubierta y publicada por primera vez en 1733 por de Moivre. A la misma llegaron de forma independiente Laplace en 1812 y Gauss en 1809. De manera independiente es como si no hubieran conocido lo de los señores de Moivre. Entonces llegaban a la misma conclusión. Tres investigadores en el mundo, en ese tiempo no habían redes, entonces cada uno por allá en su ámbito, y no supimos por allá que en 1733 apareció algo, entonces en 1812 y en 1809 se encontraron comportamientos muy similares. Ahorita ya se sabe qué es lo que hay, ¿no? Ya se sabe en este momento de todas las farmacéuticas cuál es la vacuna, qué características tiene, cuál es su nivel de eficacia, cuáles podrían ser los beneficios o los eventuales riesgos. Ya se conoce cuál es el país, qué laboratorios han participado específicamente, qué alianzas hay, qué características tiene para su manejo, su conservación, su operación. Entonces, en la peste española hace casi 100 años o más de 100 años,
Si alguien estuviera desarrollando una vacuna por allá, sin medios de comunicación muchas veces, sin conocerse, pues bien, aquí en la misma era o la época de la comunicación, hace referencia a que se conoce. Entonces aquí tiene una imagen del señor Laplace y aquí tiene el señor Gauss. Y mire, este es un billete y tiene la cara de los billetes de 50 de los del país. Mire, aquí adentro se ve la distribución. Pueden verificarla. Entonces ahí aparece la función de densidad y las características que vamos a revisar y tendrá en relación con teoría de los errores de observación astronómica y física, grandes volúmenes de datos para hacer esa valoración. ¿Qué características tiene? Si en la binomial usted pedía, profe, si usted me da la P de éxito y el número de ensayos, podemos modelar comportamientos de binomial, partiendo del hecho de que podemos agrupar la población estudio en dos grandes categorías, éxito-fracaso. En la Poisson, dice, profe, si usted, o conociendo uno la mu, el lambda o la media poblacional mu, podemos simular o modelar comportamientos de distribución Poisson. Profe, en la normal, si conocemos la media y la desviación estándar, podemos modelar comportamientos por distribución normal. Entonces, aquí en la distribución normal vamos a tener que sus parámetros van a ser la media y la desviación típica sigma. Profe, ¿qué diferencia entre desviación estándar y desviación típica? Es la misma. Eso tiene dentro de la literatura o el estado del arte, cuando se hablan de desviación estándar, dicen desviación estándar o típica, es lo mismo. Observe que la están dando por parámetros, mu, media poblacional, y sigma, desviación estándar poblacional. Y se puede representar su función de densidad con esta ecuación. Esta es la que llamamos la función de densidad o de función de densidad de probabilidad, que en sí se pueden cargar las probabilidades a partir de esa expresión. Entonces observen, esta n está asociado para determinar que es una normal. Los parámetros que se representan, media poblacional y desviación estándar. Es como ustedes si estás en gerencia de producción o estás al frente de una planta en proceso de producción. Entonces, para hacerle control estadístico de calidad o de variables o atributos al producto, se requiere conocer la media y la desviación estándar para monitorear el proceso de que cumpla con esos parámetros. Es más, esos parámetros podrían estar dados en función de lo que esté diseñando en el producto. Estás envasando leche, entonces bolsa de 1000 centímetros cúbicos. Entonces la media, el promedio, 1000 centímetros cúbicos, con una desviación de 3 centímetros cúbicos. Y sobre eso empieza a establecer cartas de control, límites de control, sacar muestras, periódicamente se van monitoreando y a partir de ello va verificando que el producto va saliendo con esos parámetros que se han definido. La función de densidad nos dice 1 sobre la desviación estándar, raíz cuadrada de 2pi. Aquí aparece la P de Euler, que ya lo trabajaron con Poisson, y eso elevado a x, aquí está la variable estudio, en función de mu o la diferencia de tiene esa variación, esas diferencias al cuadrado entre valores de la variable estudio respecto a su parámetro, dividido sobre 2 veces la varianza. Y partimos de la variabilidad que sea mayor de 0. Cuando decimos mayor que 0, pues positiva como toda varianza o toda desviación estándar, y a la vez que si fuera igual a 0, pues no habría como si todos los valores son exactamente los mismos, ahí no hay distribución. No se le va a presentar una categoría a la izquierda, puntos medios a la derecha. Si todos fuéramos con la misma naturaleza en nuestro tamaño, forma, estatura, peso, pues ahí no habría una media, misma media, desviación cero. Y si aquí es P0, pues se anuló toda esta función, eso no puede terminar. Con estos componentes es que empiezan a establecer características de posibles comportamientos de pronósticos en función de diferentes distribuciones.
Entonces, la curva normal adopta un número infinito de formas determinadas por sus parámetros de media y desviación estándar. Por ejemplo, una planta embotelladora, embotellando la misma bebida, puede adoptar procesos de distribución del comportamiento de la variable. Si envasa en una bebida gaseosa en botellita de 250 centímetros cúbicos, volumen de llenado promedio, ese tendrá su propia distribución de probabilidad. Pero si estando hace modificaciones de línea, sencillamente hace reposiciones, eso lo ven por ahí en producción en los procesos de SMET. El SMET está asociado a que usted hace cambio o adapta para fabricar las de 300, doy un ejemplo ahí, de 350 centímetros cúbicos. Adapta la línea o programa, hace programación para embotellar la de 600, la de litro y cuarto, litro y medio, 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros. Entonces cada una de ellas se ve que le están cambiando parámetros míos. Entonces cada proceso de esa naturaleza tendrá su propia curva o su propia distribución. Vamos a simular si les preguntan a ustedes, como buenos profesionales que son, ¿por qué la curva gaussiana dice que queda como una campana? ¿Cómo se demuestra eso? Es más, ¿cómo es el tipo de distribución normal? Cuando veíamos por allá de mediana y moda, pues pintamos la campanita. Si había diferencia entre la media y la mediana y la moda, se pintaba también un tipo de distribución asimétrica positiva o asimétrica negativa. Si todo va bien, como pienso aquí ver una hoja en blanco, oye, vamos bien, sí. Vamos a demostrar o van a aprender a justificar, llamémoslo así, porque es parte de su formación científica, el por qué la gráfica se distribuye como la distribución normal. No vaya a decir cómo es la gráfica de la curva. No, profe, como una campana. ¿Y eso por qué no? Porque es que van a representarlo con esta función. Entonces voy a borrar acá, no voy a borrar, sino despejar aquí lo que marqué. Vamos a coger esta función de densidad y vamos a representar unos valores de media y desviación. Para un valor, para un parámetro de media y desviación, ¿cómo sería la distribución? Y lo vamos a representar en esta ecuación. Reemplazaremos aquí la desviación y la vez la media y la desviación estándar. Entonces se establece camino a lo que va a ser la normal estándar en variable aleatoria z, de que démosle un valor, por aquí lo dejo escrito para que les quede una grabación. Vamos a cambiarle aquí el color, pongámosle rojito. Por ejemplo, vamos a decir si mu igual a 0 y desviación estándar de 1. Si mu igual a 0 y la desviación estándar de 1. ¿Cómo será esa curva? ¿Cómo será la forma o qué comportamiento tomará la curva? Entonces vamos a reemplazarlo aquí. Si la desviación estándar es 1, entonces yo oculto aquí esto, no. Y aquí lo ocultamos. Recapitular esto. Le pongo acá. Ya pasó allá a la otra hoja que está en blanco. Paso y vamos a ponerle negrito y lo ocultamos ahí. Entonces reemplacemos la media igual 0 y la desviación estándar 1 en dicha función. Y desde ahí podemos intuir cuál podría comportarse. Entonces, aquí tendremos, bueno, yo quiero el negrito, quiero el negrito como el tinto de la mañana para que nos saque. Ya. Entonces, si sigma es igual a 1, pues esto no le aparece. Si la desviación está, es sigma al cuadrado, que es varianza, tampoco aparece.
aparece. Ahí lo estoy ocultando. Y la media igual 0, entonces le quedó que esto no aparece. Entonces, automáticamente, automáticamente cuando usted reemplaza en la función de densidad sus parámetros, queda definida la función de densidad para cualquier valor de X. Ahí lo estamos observando. Si lo hubiera representado parámetros de media igual 5 y desviación de 2, al representarlo allá, todo queda en función de la variable aleatoria X. Y es a partir de esa representación como va a hacerse la gráfica. Entonces ahora sí la avanzo. Vamos a recuperar aquí la función de densidad, como quedó después de que haya representado media 0 y desviación estándar de 1. Entonces voy a recuperar acá f de x o p de x, f de x. Aliste ya una calculadora, por favor, y van a representar lo siguiente. 1 sobre sigma, pero la desviación estándar es 1. Entonces te queda aquí la raíz cuadrada de 2pi. Y todo eso va quedando multiplicado por e, que está elevado a la menos x, porque la media es 0. Esto quedó al cuadrado. Y aquí vas a dividir sobre 2. Ese es el exponente. Entonces desaparece la desviación porque es 1 y la media queda. Listo, entonces van a darle valores. Vamos a, si por aquí voy a utilizarla. Entonces, por favor, allá vamos a hacer aquí esta tablita. Si alguien tiene ya un Excel, esto viene a en calculadoras programables. Y aquí vamos a dejar f de x. Entonces le vamos a dar valores a x. Puede tomar el valor de 0. Y ustedes ahora me dicen, profe, cuando x toma el valor de 0, la función toma el valor de tanto. Vamos a tomarle puntos cercanos al 0, sería más o menos. ¿Cuánto? Más o menos 3/4. Vamos a trabajarle aquí también más o menos, no, más bien corrigen acá, lo estoy haciendo, hacerlo mucho más cerca. Vamos a colocar aquí 1/4. Dije más cerca al 0 y me alejé fue del 0. Entonces aquí para 1/4, para más o menos 1/2, punto 25.50, calcúlenla para más o menos 3/4, 3/4, para más o menos 1, para más o menos 2, más o menos 3, más o menos 3, y con más o menos 4 creo que aguanta. Bueno, ¿cuánto nos da la función de densidad cuando reemplazas en esa ecuación el 0? Escucho respuestas mientras me tomo aquí algo por aquí. 0.39. Ya te veo. Entonces hemos escuchado un valor. Vamos a cambiarle aquí el color para que nos quede, sobre todo para un poco más visible. Escuché, perdón, ¿cuánto? Sé que empieza por 0 algo que, 0 qué. .39. Ok, ¿quedó algún decimal más o no? No importa. Sí. 89. Listo, punto 3989, perfecto. Bueno, ¿cuánto les da para 1/4? Si lo tiene ya grabada la función, más si no reemplazar x, se va sacando rapidito. Yo le ayudo acá. 0.3866. 3866.
miremoslo para un medio. 0 algo. 0.3520. 0.3520. El que le estemos aplicando el más o menos es para esa característica, es decir, cuando les mencione simetría, profe, ¿qué es simetría? Porque vea, le dimos valores por izquierda y por la derecha y al estar elevado al cuadrado tiene ese comportamiento, es una de las características o propiedades que es muy importante tener en cuenta para los ejercicios. Perfecto, 3/4. 0.3011. 0.3011. 0.3011. Para 1. 0.2419. 0.2419. Ya la regresé. Para 2. 0.0539. Miércoles se encogió 0,00. ¿Otro cerito? ¿O ahí? Ya ves. Que quedó por ahí, se te aparece, creo que es algo por a la menos algo. 0.539. Esa hace referencia a quién, al 2, más o menos 2. No sería sin el 0, profe. Sin Sobre, el tercero. sobre un cerito. Ok. Ahí sería 53, ¿verdad? Punto 0.35. 53. Punto 0.53. Listo, más o menos 3. Y empiezan a perfilar, a mirar una tendencia que en la medida que la variable x aumenta, ¿qué le va ocurriendo a la función? Densidad? Va a tener una caída. Punto que 0. Pero ¿no sería mejor tenerlo por 10 a la menos 3? También, sí, perfecto. Vamos a colocar. Ahí sería 4.431 por 10 a la menos 3. Entonces sería acá 4 por 10 a largo. 4 más 4.43 por 10 a la menos 3. 4, 43. 4.43 43 por 10 a la menos 3. a la menos 3. Y finalmente, no, finalmente usted puede seguir simulando ahí más o menos 4, más o menos 5, más o menos 6, 7, 8, 9. Y siempre le va a dar un valor 0,0000 algo. Aquí te queda 1.33 por 10 a la menos 4. 1,33 por 10 a la menos 4. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí lo hago de esa manera para que vean el procedimiento y hacerlo para ver la distribución. Entonces, ¿qué van a hacer con esos valores? Pues aquí rápidamente un bosquejo de lo que es la distribución. Voy a colocarlo por acá y voy a dejar aquí el eje, que sea el eje de X. Le piden que grafique eje de X. Por aquí tendremos la variable aleatoria X. Aquí tendremos el punto 0. Y vamos a parcelar ahí de acuerdo a lo que diseñamos. Voy a dejar que llegó hasta 4. Entonces aquí tajada de 1, tajada de 2, tajada de 3 y la de 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí por la izquierda 1, 2, 3, 4. Entonces negativo menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y por ahí en esa primera categoría entre 0 y 1
parcelaron también tajadillo. No, no, aquí tendríamos la de un medio, este sería un cuarto, este sería tres cuartos, este sería menos un medio, menos un cuarto, menos tres cuartos. Por f de x vemos que el mayor valor, punto 3989, pinta bien como para un 40, y por la parte de más o menos 4 o más o menos 5, que fue el caso, tiende a acercarse a valores que yo creo que aguanta que le divida aquí en cuatro partes, y punto 10, punto 20, punto 30, punto 40. Ahí tendríamos, vamos a escribirlo ahí para que quede en memoria, punto 10, punto 20, punto 30 y punto 40. Esto lo estamos haciendo así para que ustedes, si les dicen por qué la gráfica de la distribución normal tiene esa forma, a veces uno hace la señal, no, profe, yo vi que era así como una campanita. Bueno, ¿y por qué no? Porque en todos los libros está eso. Esta es la forma de desplegarlo, de glosarlo, cuando se dice que habrá infinitas curvas, dados los diferentes valores que adopta los parámetros que le representan de media desviación. Pues repito, muchos procesos industriales que pueden adaptar esos parámetros en función de la multivariedad de productos que se tengan, según las preferencias. En una bebida, en una empresa que embotella tamaños diferentes, la presentación P, la presentación lata, la presentación vidrio, Tetra Pak también se puede dar, diferentes sabores, diferentes características de aditivos, ya decir, de componer con agua, con gas, tamaño de agua. Entonces cada una va a tener su. Y lo que hacen ahora pues es un bosquejo, es un bosquejo visualizable, pero muy inteligente, capturan rápidamente todo. Entonces voy a cambiar de color. Vamos a darle el de la universidad. Hubo plantón esta semana, creo que los de medicina y biología están exigiendo ya que se habiliten los laboratorios y empezar con la que sienten esa necesidad. Entonces, el color verde de la universidad salió por ahí en algunas fotos del periódico. Tenemos por acá, bueno, entonces para cero, aquí, ¿no? Punto cuando x vale cero, entonces aquí tendríamos el comportamiento de la función de la. Aquí podríamos ver si ustedes de menos infinito, la variable aleatoria x toma valores de menos infinito hasta infinito. Entonces, cuando x es cero, voy a colocarle aquí, ya creo que aquí. Entonces, cuando es cero, tenemos aquí este máximo. O sea, coincide que cuando el máximo de la distribución, la mayor probabilidad se presenta en el valor esperado. Las medias, recordemos los parámetros, μ igual 0 y desviación igual de 1. Entonces, cuando 0, tendríamos aquí que cuando es más o menos un cuarto, punto 38, aquí a ojo de cubero, coloco aquí mi punto 38 y aquí por la izquierda también voy a dejar. Aquí está, punto 38. Cuando es más o menos un medio, les dio punto 35, más o menos, entonces punto 35, yo me arriesgo a que quede aquí, y aquí por la izquierda menos un medio, empate la I, y vayan viendo la simetría. Ya tienes esta, tienes un medio, vámonos para 3 cuartos, punto 30, 3 cuartos lo tenemos por esta, punto 30, tiene derecho a que quede aproximadamente por acá, y por simetría aquí tendríamos este valor. Para más o menos 1.24. Paramos acá y subimos hasta punto 24. Aquí por la izquierda menos 1.
y ubicamos también el punto 24. Más o menos 2, aquí se presentó una caída dramática, 0.05 para más o menos 2. Entonces cayó por acá. Si ya hicimos el de 1 correcto, más o menos 2.5, pues caeríamos por acá. El 3 ya empieza a acercarse al 0, el 4 también va por allá, y ya, mire, que son muy visuales. Ahí se ve ya como una colecta de puntos. Pues lo que debe marcar es como esa situación de hablar de un polígono, unir con curvas suaves de componentes. Le aplico aquí la negrita, coloquémosle la verdecita para que listo, vamos a ver cómo nos va. Mejor dicho, si aquí no lo hago bien, mejor que va la curva por acá, sube y luego cae y se va por allá. ¡Oh, qué maravilla! Felicítenme. La más difícil me quedó de mejor manera. Esto lógicamente se puede graficar. Entonces, ese es el origen de por qué la curva, la gráfica de la distribución normal tiene ese tipo de distribución. Y esta gráfica está modelada para representar parámetros del medio igual cero. Usted puede simular, profe, después de salir, haga la gráfica de la distribución normal con media 5 y desviación de 1 o desviación de 2. Se representan los valores en una función y se hacen los respectivos recursos. Entonces, eso está en función de la parte de la distribución. Empezó a modelar con esta X, la variable aleatoria. ¿Qué características van a observar ahí? Creo que la debo tener aquí a la derecha. Adelante, voy a hablar un poquito aquí antes de estar viendo sus usos. Entonces, están viendo características. Cuando usted integra la función de densidad entre menos infinito e infinito, aquí adentro te va el 100%. Dentro de la distribución vas a tener el 100% de los datos. Área bajo la curva, la probabilidad total. La curva es simétrica, pero que ahora yo te lo tengo por aquí más adelante. Entonces, aquí está, aquí, características. Ya me regreso a los usos. Tiene forma de campana. Uy, esta mira, tiene, uy, profe, está volando. Ahí está, si en alguna parte la tengo. Tiene forma de campana. Ya saben por qué da la forma de campana. Una forma de demostrar, por ejemplo, en su curso de diseño de experimentos y en misma operacional, hay que hacer pruebas, en la misma estadística 2 también se hacen pruebas de bondad y ajuste, se llama. Mire, te damos estos datos, verifica primero a ver qué tipo de distribución tienen los datos. Una forma rápida de ver si se distribuye normalmente, saque la media, la mediana y la moda, y mire a ver si se acercan para que diga, sí, profe, es normal. Ah, bueno, entonces es una distribución normal. Aplicas métodos estadísticos alineados con la distribución normal. No, profe, es una simétrica positiva. Antes toca trabajar con función de densidad de un anticuadrado, un ficha, dependiendo que van a trabajar. Entonces, en su curso de mezclas de bondad y ajuste, se miran si los datos, la hipótesis es normal contra una no normal. Se hace la prueba y se verifica de que sí se distribuye o no. Y el que se distribuye de esta forma, pues le da una gran riqueza de escenarios para hacer simulación. Entonces, la gráfica se comporta desde menos infinito hasta infinito. La temperatura ambiente, pensemos por allá que en países del norte, en este momento andan por ahí como con cierto nivel de frío, temperaturas de hasta menos de 30, me inventé ese valor hasta cuando empieza a cambiar la temporada o la época, la estación. En un proceso industrial, en un refrigerador, un congelador, por ejemplo, unas vacunas que hay que mantenerlas por allá hasta menos 80 grados centígrados o hasta menos 40, otras no necesitan tanta, perfectamente la pueden meter en la nevera y se da ese comportamiento, son características propias
de lo que tenga como biológico. Entonces, el área que queda atrapada pues, tiene forma de campana, ya lo puede justificar usted de una manera científica. Coja la función de densidad, reemplácele parámetros de media desviación y simule la gráfica. Y con eso queda, no que porque la haya visto, que todos los libros lo dicen, no porque el profe dijo, ahí tienes una justificación para eso. Es asintótica de sus grandes presaberes cuando se habla de que es asintótica, hace referencia a que usted puede seguir simulando, dándole valores a X y te va a seguir apareciendo 4 punto algo por 10 a la menos 5, más o menos 8, 4, 8.3 por 10 a la menos 6. Esa asíntota, tal como menciona ahí, se acerca aquí al eje X y para valores entre más o menos, entre menos infinito en esos extremos. Se acerca, pero no se toca. ¿Cómo así que no se toca, profe? No, porque usted le puede seguir dando valores a X y siempre te va a salir 0.0 algo. Entonces, ahí es donde se puede razonar que probabilidad cero, pues tiende a, como, tiende a ceros, como la parábola, no que sea exactamente cero. Poco probable un valor de la variable en valores extremos, ¿no? La masa de datos están viendo que se empieza a concentrar hacia los valores cercanos al promedio, los picos más altos. Ya después cuando hablan de picos, pico de la pandemia va subiendo, llega a un máximo y empieza a caer. El problema es no problema, sino que viene por aquí por la otra curva, empieza a crecer, llega a un máximo, creo que este máximo fue peor, empieza a caer. Y por ahí ya van tres rebrotes en otros países. Entonces, se distribuyen, por ese modelo se representa con un comportamiento de esa naturaleza. Esta curva representa lo que se llama el ciclo de vida del producto, CDP. ¿A qué hace referencia el ciclo de vida del producto? Por ejemplo, por apariencia, pueden ser las ventas de un producto, ventas en pesos. Y pensemos un producto que, eh, bueno, ustedes no habían nacido en el milenio pasado, que son muy jóvenes, habían los reproductores de video, ¿no? Y que fue el primero de ellos fue el beta, versión beta. Esa era una caja grande. Entonces llegó al mercado el producto y empieza a tener estos crecimientos. Generalmente se hablan de una fase, dos fases, tres fases, cuatro fases. Fase uno, introducción del producto al mercado, publicidad, promociones, descuentos, conocimiento. Y las ventas, en la primera por aquí llevaríamos el tiempo. No me aplicaría aquí con el negativo, pero lo que quiero reflejar la curva. Por aquí tendrías ventas uno, pero en la medida que va pasando el tiempo, el producto se va haciendo más conocido por el voz a voz o por publicidad y llega a un punto de crecimiento. La fase 2 es un crecimiento hasta que llega a una fase 3 que es la madurez. Aquí consigue su máximo nivel de venta. ¿Qué le queda al producto? Bueno, ya todo el mundo lo tiene en su casa, ya está saturado el mercado, ya hay que, pues, los ingenieros de investigación y desarrollo empiezan a generar nuevos diseños, empiezan a mirar las bondades que tiene ese producto, las características específicas de operación. Voy a marcar aquí otra curva, otro color rojo. Entonces ellos manejan lo que es el ciclo de vida del producto y este producto llega a su máximo de utilización, madurez, y empieza a desaparecer, empieza a caer. Esta fase 4 es la de declinación. ¿Por qué empieza a declinar? Porque o su competencia viene en investigación de saca usted mismo en su fábrica o en su empresa, empieza a hacer los estudios o de manera paralela empieza a generar el nuevo producto mejorado, lógicamente, que va teniendo esta condición. Entonces ahí salió, toca preguntarles a los papás,
VHS, otra presentación del formato VHS. Entonces la curva de ciclo de vida de ese producto es roja. Con el tiempo entonces se sigue sacando otro producto, se sigue investigando, se sigue mejorando y empieza a nacer por acá esta fase y llegó al mercado otro producto que puede salir más rápido. Creo que llegó fue el DVD o el VCD y son reproductores. Uno pregunta, ¿alguien tiene un beta en la casa? Quedó ya un producto obsoleto, desapareció. Y dice, no, profe, allá hay uno en la casa, lo tenemos como decoración. No, por ahí mi abuelito lo metió bajo las patas de la cama para levantar la cabecera por el problema de la gastritis. Lo ponen por ahí para utilizarlo en otras cosas diferentes. Ya quedó fuera del mercado esa tecnología. Y ahorita eso ya van, creo que van en Blu-ray y eso ya están en hologramas, los 3D y todos los efectos, toda la tecnología que avanza. Entonces es una forma que va avanzando a través del tiempo y la tecnología no desaparece, el producto reproduce la curva normal. Entonces son esquemas que van a ver ustedes en procesos de mejoramiento continuo. De manera que va avanzando el tiempo, se van transformando y se buscaría tener una mayor, mejores condiciones y mejor utilización o mejores beneficios. Eso es lo que llaman también la obsolescencia programada. Ya saben dentro del otro año qué televisor, qué celular, qué tecnología, va súper avanzando. Ya se habla de mucha tecnología experimental. Entonces va a tener curva normal, ciclo de vida de producto, diferente al ciclo de vida de proyecto. Eso lo ven en mercadeo, pero desde el punto de vista estadístico modela también variables de esa naturaleza. Entonces, esa asintótica aleje de las actividades, se acerca pero no se toca. Y sí, profe, así hay unos espectáculos. Eso hay que aplaudir nomás y mirar, pero no se puede tocar nada. Un concierto, algún espectáculo de desfile de modas, donde se observa, mira, se aplaude, pero no se toca. Entonces es un espectáculo asintótico. Es simétrica con respecto a la media mío, donde coinciden la mediana, aquí está mediana, la mediana y la moda. Ya lo traen de expresa, ver los conceptos de la simetría. Media, mediana y moda tienden a ser iguales. Y de por sí, pues lo estamos viendo acá. Si hablamos de la mediana, o sea, el área bajo la curva, la integral de la curva para avanzar con los otros casos. Entonces, aquí adentro vas a tener el 100% de los datos, de la información. Profe, y eso, pues aquí está la parte algebraica, pero técnicamente, ¿qué consiste? No, que aquí adentro todos nos parecemos en sí, para que se comporte de esa manera. A veces les queda en laboratorio de hacer, no laboratorio, de experimentarlo. Yo llegue y diga a la mamá o a alguien de la casa, necesito una libra de azúcar o una libra de arroz o una libra de sal. Y le abre un huequito a la bolsa y deja que caiga grano a grano sobre una superficie, que no lo van a desperdiciar. Entonces, como la granulometría del producto es homogénea entre sí, se va tomando esa montañita, va quedando la campana. Usted lo puede ver ahí, todos los puntos, cada puntito representa un grano de arroz, o grano de lenteja, o grano de frijol. Los grandes eh, ensilajes de materias primas para productos pasan aquí por la orquídea Girón, planta de productos, la planta de productos para alimentos, concentrados por alimentos y alcohol. Aparecen las grandes por la vía de la costa, también de silos de maíz, y están apilados y tienen. O sencillamente, cuando usted pasa por una obra civil, y le decíamos, hace la costumbre de que viene un viaje de arena fina, la descarga al piso y le queda así. ¿Eso por qué? Porque la granulometría es homogénea entre sí. Entonces ahí tendríamos el 100% de las observaciones o los datos. Ya si viene un viaje, una obra civil del que llaman revuelto, como les decía, el revuelto lo utilizan mucho las empresas de pollos. Venden pechuga, pierna y revuelto, también lo llama uno, de picada.
¿En qué consiste? Como una picada, que eso viene de todo, patas, pescuezo, porciones de pechuga, eh, pierna, pernil. Entonces tienen porciones, vienen porcionados. Entonces en un viaje, en un embarque de revuelto, entonces la volquetada viene con arena fina, arena gruesa, piedras, gravilla, triturado, bolo. Descarga eso al piso, ya no te queda como curva normal porque la gran energía hay unos más grandes que otros, no hay homogeneidad. Entonces queda desparramado, sería como no se mantiene esa condición. Es una forma de observarla en este caso. Entonces, eso da la simetría. Al decir que son simétricos, significa que a la derecha de la media vamos a tener el 50% de los datos. Y a la izquierda tendremos el otro 50%. Esto es importante para el manejo de la función. Cuando estemos calculando probabilidades que pueden estar oscilando del menor valor que la moda o la misma mediana, o la media que nos representa normalmente. Entonces el área bajo la curva estaría representando en ese 100%. Como dice, la integral desde menos infinito a infinito de la función de densidad de acuerdo a los parámetros que le dé en dx es igual a 1 o al 100%. Cuando se hablaba del histograma o el diagrama, ahí adentro quedan todos los demás componentes. Tiene dos puntos de inflexión de su conocimiento y sabiduría. Un punto de inflexión es donde viene una, se pierde la concavidad, viene cóncava hacia abajo y se vuelve cóncava hacia arriba. Voy a echarle reversa para verlo mejor. Pues mira, ahí van a aparecer. Ahí están marcaditos. Corresponden exactamente a estos puntos. La gráfica viene cóncava hacia abajo y aquí como que empieza a voltearse y se vuelve cóncava. Entonces se puedo representar así y luego así se vuelve allá. Lo mismo por la simetría. Cae aquí y hay un punto. Aquí viene como buscando hacia adentro y aquí empieza como a salir. Ese es el punto de inflexión donde cambia la concavidad. Y tienen como abscisa los valores. Es algo que va a ser una norma o regla que verán los análisis que haremos. La distancia que va desde el punto medio, desde mu, hasta la perpendicular caída del punto de inflexión equivale a una desviación estándar. Por simetría, es, también va por izquierda. Y ahí quedó abajo marcado. Es más, aquí arriba ya la media más o menos la desviación estándar. Y eso va a servir para su curso de control y para este curso también, hoy en su curso de estadística 2, para los intervalos de confianza. A la media de la muestra le vamos a sumar y restar lo que se llama el error. Y parte del error está en la componente de la variabilidad de las medias de las muestras. Entonces, a partir de ese escenario se va a aprender esto. Esto también va a tener procesos industriales que tengan límites de control de más o menos una desviación, más o menos dos desviaciones, más o menos tres desviaciones. La pregunta sería, del 100% que está bajo la curva, ¿qué tanto por ciento está comprendido entre la media más o menos una desviación estándar? Del valor de la variable estudio, ¿cuál es la probabilidad que la variable aleatoria X tome valores comprendidos entre la media más o menos una desviación estándar, más o menos dos desviaciones estándar, más o menos tres desviaciones estándar? Eso va a tener una probabilidad en tablas o desarrollas puede estar estandarizado. ¿Qué más viene acá? Ahí están los puntos de inflexión, están marcados. Esa es la parte fundamental de las características y de la tenía. Entonces, esas son propiedades que vamos a tener en cuenta que son fundamentales en los análisis para ese caso. Me regreso ahora sí a la. Aquí está. Ahí después de que me expliques, ahí sí vienen los usos. Ya les alcancé a dar algunos de ellos. Características morfológicas, especies de tallas, pesos, diámetros,
que pueden tener los productos, características o caracteres sociológicos. Investigación de mercado lo utilizan para determinar gustos y preferencias, tendencias de consumo de cierto producto, en un grupo específico, cuando se dice por un mismo grupo de individuos, pues ahí es donde le asegura lo que es esa normalidad. Todos tienen características de entender, todos estudiantes de primaria, todos estudiantes universitarios de una facultad y de determinado nivel, en determinado curso, con determinado profesor. Este es un grupo de individuos de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3, y determinar el consumo de leche lactosada en la familia, en las familias de Bucaramanga. Que dice familia de Bucaramanga, pues se está atrapando de diferentes categorías. ¿Cuánto podría consumir de leche de lactosada una familia, un hogar de estrato 1? Muchas veces no alcanza para tener esa bolsa de leche. Pero si se compara con el estrato 3, 4, 5, posiblemente tiene un mayor consumo en esta. Pues no sería interesante incluir a todos en un solo lote, sino estratificar y sacar por separado cada categoría y mirar el estudio general. No, por el mismo costo de la bolsa de leche, pues tiende a consumir en estratos bajos leche más económica que puede ser la entera, quien tiene un proceso adicional para el cambio. Entonces, esa hace referencia a caracterizar el mismo grupo de individuos. En las EPS, si nos preguntaran, ¿usted se va a vacunar? O en este momento, ¿ustedes se van a vacunar? Pues digan, no, pues sí, claro, porque hay que creer en la ciencia, hay que tener confianza, ya desarrollaron eso en menos de un año, porque teníamos más elementos de prueba y porque la ciencia y el conocimiento avanzan y estamos en una fase de mayor desarrollo. Llegan las vacunas para febrero, tienen un determinado grupo, que los primeros que se van a aplicar son los mayores de 80. Ese es un grupo. ¿Cuál es la probabilidad que de ese grupo se vacune un mínimo del 80%? O la probabilidad de que haya un determinado valor de variable dentro de la distribución, de que si se vacuna, eso ya es una variable categórica. Pero bueno, pues cogen otro grupo, los de 40 a 60, ¿okay? Los de 60 a 80, 60 a 79. Otro grupo de 40 a 59. Entonces, sobre eso viene el uso y utilización y comparar en esos grupos, a ver dónde puede haber mayor nivel de aceptación o mayor resistencia ante determinada situación o cómo es el pensamiento ahí. Entonces, puntuaciones de un examen, las notas que se tienen de un examen, si al ser la gráfica tiene este comportamiento, pues significa que es una gráfica o es un examen que estaba bien balanceado. Pocos casos tuvieron notas críticas, esto, pocos casos tuvieron máximas notas, eh, pocos notas bajas y la mayoría se concentró por aquí alrededor de esta zona. Ya si queda de una manera, lo intenté otra vez explicado ya por allá. Si las notas quedan así, de esa gráfica, uy, profe, apenas pasaron el previo 3 estudiantes, del resto todos por aquí debajo de 2, 5, de 2. Ahí hay un desbalance. Y si queda al contrario, la gráfica fuera algo así, entonces la masa, mayoría aprobado y poquitos por ahí pudieron tener alguna dificultad. Entonces, puntuaciones de un examen tienden a ese comportamiento. Nuestro cociente intelectual tiende a representarse bajo ese tipo de distribución. Pocos casos con bajo cociente, también pocos casos con alto cociente, y por aquí andamos, cuando digo andamos, digo yo, que andamos por aquí arriba, como inteligentes ahora. Por aquí andamos la mayoría. Condiciones no, estudiantes no. No, un estudiante o fue un estudiante que estábamos ahí en el promedio del grupo normal, medianamente por encima de la media. Entonces hay muchas pruebas psicotécnicas entonces, para valorar eso, que hace parte también del proceso de selección. Por ejemplo, las
pruebas de selección que hacen grandes empresas. Esta semana salió una convocatoria para Ecopetrol, para recién egresados, 150 personas. Tienden a ubicarlos en la parte de desarrollo sostenible, en la parte ambiental. Y en esas pruebas harán características de ver cómo se adaptan más, a qué ambiente, a qué entorno, trabajan mejor en grupo, en equipo, qué características son sus fortalezas, sus competencias más fuertes, sus capacidades de responder ante determinados eventos. Todo eso puede estar valorado también partiendo de estructuras cercanas de esas características. También, ¿qué más se puede aparecer? Fisiológicos, el efecto de la vacuna, mira aquí, un medicamento, efecto de una misma dosis de un fármaco aplicado en un grupo de personas, algo para disminuir la presión sanguínea, para disminuir en un tratamiento niveles de glicemia, tiende a comportarse a esta generalidad. Errores en su curso de control de calidad, se pueden graficar los errores y tiende a darse una distribución. No la van a dar así como campanas, sino que queden alineados sobre una recta. Valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media de la muestra. Esto puede estar narrado, y mirémoslo acá. Aquí hay una urna, tiene, por ejemplo, una talega, está la balota 2, está la balota 4, está la 6, está la 8, pongamos que esta balota 10. Valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media. Entonces, simulemos sacar aquí parejitas, grupos de tamaño 2. Lo voy a ilustrar por ahí con un par de. Esto saldría la combinatoria de 5 combinado en 2, que da 10. Esto lo revisamos en la binomial. Entonces, si hace las parejas, ¿qué puede decir? Salió la pareja 2, 4, balota 1, 2, balota 2, 4. El promedio de ellas, el promedio va a ser 3. Puede salirte también la 2, 6, cuyo promedio será 4. Puede salirte la 2, 6, la 2, 8, cuyo promedio será 5. Te puede salir el par 2, 10. El promedio será el 6. Y así pueden simular. Vamos a completar la que se ve. 2, 10. Se agotó la fila 2, la columna 10, entonces aumentemos la segunda. La 4, 2, pero la 4 es la misma 2, 4. Entonces aquí sería la 4, 6. Su promedio 5. Que salga la pareja 4, 8. Ya le cubrimos el tipo 4, 8, entonces el promedio será 6. Que salga la 4, 10. Su promedio será 7. Que salga el par 4, ya nomás te toca aumentar la primera columna. Este 4 se vuelve 6. La 6, 2 es la misma 2, 6. No me interesa el orden, la 6, 4 y así, entonces esta sería la 6, 8. 6, 8, 14, este sería 7. Queda la 6, 10, cuyo promedio será el 8. Miércoles, falta todavía más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 1. Entonces la única que queda es aumenta 8, 10. Listo, ahí están las 10 muestras. Esto ya lo habían hecho por binomial. 8, 10, que nos dan 9. Entonces aquí cuando te dicen valores estadísticos muestrales, por ejemplo la media, escoger y graficar. ¿Graficar a quién? Graficar a todos los valores promedio. Si usted hace la gráfica a estos valores, aquí en este rinconcito, no tiene la factura ahí, no vamos bien. Entonces, el 3, una vez, el 4, una vez,
El 5 lo vimos dos veces, por lo bueno por aquí arriba. El 6 también está dos veces. Yo no escribo eso porque va quedando bravo. El 7 también ya dos veces. El 8 una vez. Y esto funciona, está bien. Y aquí está el 9. Entonces el cerdo tiende a dar comportamiento normal. Los promedios, eso es lo que dice aquí, valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media. Como así, profe, todas las muestras tienen tamaño 2 y por qué nos dan diferentes promedios. De hecho, que tengan, todos tienen la misma cantidad de datos, pero la variabilidad o los errores, ya vemos, las desviaciones respecto a ellos mismos, así que se diferencian, pues tiende a ser complejo, rápidamente demostrado. De que los valores, por ejemplo, lo van a llamar en su curso 2 distribución de muestreo. La distribución de las medias muestrales tienden a ser, se distribuyen normalmente. Muchos otros factores también, y en general cualquier característica que se obtenga como la suma de muchos factores. Porque esas son características a tener en cuenta. Se utiliza en cualquier ámbito de ciencia del conocimiento, en áreas sociales, áreas tipo médico, en la parte de la industria, control de calidad. Eso tiene mucha importancia, es la que llaman la campana de Gauss, ya lo hemos dicho por ahí. Y otras distribuciones como la binomial, n mayor de 30 y p pequeño, y ese va a dar el valor que cámara 4. Listo, ya vimos esto, ya vimos esto. Puntos de inflexión ya están. Mire, formas de la gráfica. Va a valorar más lo que. Mire la apariencia. El comportamiento de la distribución aquí para un mismo valor de media. Aquí tendremos la misma media, punto central, pero la forma de la gráfica se va a ver influenciada por la variabilidad. En la medida que la desviación estándar sea menor, qué comportamiento o qué postura adopta la función, entonces pretende que se concentran más los datos, están más cercanos entre sí, entonces sobresale la curva, se vuelve más puntiaguda. En una desviación estándar intermedia, punto 5, pues eso te lo representa, se aplana, se dispersa. ¿Por qué? Porque hay valores que están por fuera de la primera gráfica, que estaba con una desviación, que son valores que están por fuera. Y si sigue aumentando la desviación estándar, pues se aplana mucho más todavía, porque hay valores más alejados. Pero en cualquiera de esas tres condiciones se sigue manteniendo las características que hemos conocido. De menos infinito a infinito, sus dos puntos de inflexión, el área bajo la curva es del 100%, sigue siendo simétrica. Esto es lo que llaman el grado de puntiagudez. Esto se trabaja con la leptocúrtica. ¿Recuerdan la curtosis? Cuando la veíamos por allá en la parte descriptiva, ¿para qué volvemos a hablar de eso? Ya ustedes son inteligentes, recuerdan eso. El caso de la curtosis mayor de 1, la leptocúrtica igual a 0, mesocúrtica y menor de 0, negativa, era la platicúrtica. Este es un ejemplo en función del comportamiento de la distribución. Dada esa característica tendríamos, ahí está, entonces son las formas de apariencia teniendo exactamente el mismo valor promedio para una misma media. ¿Qué ocurre a la función de densidad o a la distribución cuando rota o coloca para diferentes promedios? Y también ahí lo mezclan para diferentes desviaciones estándar. Arriba aparece su función de densidad. Hagan de cuenta que la gráfica que tenemos aquí de café está para desviación de 5 con promedio de 50. Esa es la que representa. Entonces te representan la función de densidad 5 y la medida de 50 y empieza a darle valores a X y va calculando tal como ya dije. Tenemos el mismo promedio 50, pero hemos aumentado la variabilidad. Técnicamente ya su proceso mental estadístico diría, mire, para la misma media
y en mayor variabilidad, entonces la curva se aplana, se alejan los puntos de los extremos, se van hacia los extremos para conservar esto. Esta es la que trabajamos de para una misma media, cambiamos a desviación estándar y tiene la apariencia. Ahora cambiemos el promedio. Si cambiamos el promedio, nos movemos de 50 y lo pasamos a 100. ¿Qué es lo que hace la distribución? Bueno, mantuvimos la desviación estándar de 5 acá con el mismo promedio. Observen la apariencia entre la gráfica verde y la café. Tiene la misma apariencia. Lo único que hace la gráfica es trasladarse y buscar dónde le pertenece. Mire que pertenece aquí a la media de 100. O el valor promedio, pero conserva todo lo que es esa armonía o esa distribución o esa paciencia, ese grado de curtoso. Vaya cambiando en función. Entonces ahí se ve que una es como de forma, el que impacta más a la forma es la variabilidad, y otra es como de traslación. El mover el promedio de un lugar a otro hace que se desplace hacia el punto que le corresponde, que es asociado a lo que le mencionaba de la fábrica que en botella podría tener el envase de 250, donde quedó, donde está la gráfica de 100 litro y cuarto. En un solo plano puede usted percibirla y observarla. Ese desplazamiento y esas apariencias las van a utilizar en su curso 2 en pruebas de hipótesis, donde los comportamientos de la distribución pueden verse modificados en variaciones de promedio. Por ejemplo, aumentar el envase, el nivel de llenado de un producto. Si saquemos una promoción, bolsa de 1100, pague 1000 y lleve 1100. Hay un desplazamiento al promedio, manejando la misma variabilidad. O cuando se trabaja el caso de la variabilidad en la dosis de un medicamento, el efecto puede cambiar, se desplaza al promedio. También de ahí se van a detectar zonas comunes, en el cual, por ejemplo, aquí, si en vez de 100 la colocara por aquí en 60 o en 70, entonces la gráfica tendría una apariencia, algo así, con la misma desviación. Entonces ves que empiezas a tener puntos que están acá, puntos comunes a la gráfica por límite superior que son comunes a la gráfica por límite inferior. Hay una superposición de valores. Y eso es lo que empiezan a llamar allá en hipótesis algunas partes positivos o variaciones. ¿No? Cambiamos un mínima dosis de promedio y la respuesta da un efecto que nos confunde. En diseño experimentos son diseños confundidos. ¿En qué parte trabajamos? ¿Con los del límite inferior de una curva o con los del límite superior? Empiezan como a interaccionar, a hacer interacción y en apariencia tenderían a obtener similares resultados, pero que no entran a modelarse en una condición parecida. Es curvas normales con distintas medias de desviaciones estándar. La interpretación geométrica es importante para el análisis. Entonces, ya lo hemos dicho, podemos interpretar la media como un factor de traslación que corresponde exactamente a esta situación. Por aquí arriba se ve, todos tienen la misma, es muy común ver aquí están, es muy común verlo en los libros de estadística matemática, sea X, una variable aleatoria que se distribuye normalmente con parámetros de media y desviación tanto. Entonces le dan los parámetros de media 5,3. Pues representa la desviación estándar. A veces el autor dice de media y varianza. Entonces el segundo componente con media y varianza, media de tanto y varianza de tanto. Lo trabajan con varianza. Esta es de traslación porque la media se mueve en función de teniendo la misma desviación. Mientras que la desviación típica es un factor de escala, de concentración o de dispersión. Para el mismo promedio, si ven que la curva es mucho más cercana al valor promedio, pues ya también se puede saber por desviación estándar, pues los datos se concentran y tienden a dar esa apariencia. En la medida que la varianza
va aumentando la desviación estándar. La verdecita es para 1, desviación 1. La azulita es para 2, desviación 2. Y la flecha en rojo para desviación de 4. Sin más. Pues conceptos que deben ir teniendo, que van a ser utilizados en cursos de muestreo y en las mismas pruebas de hipótesis, control de calidad. Y lo que busca el fabricante es tener baja variabilidad para que sus productos pues, sean homogéneos. ¿Qué factores hay que modificar para que se cumplan con esas condiciones? ¿O qué niveles o qué valores le asignan los factores para que se dé esa característica? Paso al helicóptero. Ah, no, ya el presidente, tú sabes si ayer andaba por ahí el presidente de Bucaramanga. Listo, mire, entre la media y la desviación típica tenemos siempre la misma probabilidad. Es que ahí empiezan a hacer reglas o normas. Cuando les hablen de la probabilidad de la media, más o menos una desviación estándar, eso va a representar un 68%. Y profe, y eso no. Cuando tengamos los datos, lo vamos a probar. Les voy a decir, mire, recuerden algo que damos allá en el tintero, en el cual se hablaba de que la media, más o menos una desviación estándar, atrapa el 68% de los datos. Y esto aplica para cualquier tipo de variable. Si está trabajando kilogramos, estás envasando en kilos, embotellando, esto, ¿qué? Empacando. No, que peso neto promedio al empacar bultos de cemento de 50 kilogramos, más o menos una desviación estándar. Pues, eso equivale al 68% de los envasados, de los empacados. Si se mueve con el 95, con más o menos dos desviaciones, entre la media y dos desviaciones típicas, vamos a tener una probabilidad del 95. ¿Por qué? Porque como si la cortaras acá, atrapa más información, hace mucho más amplio los extremos, y eso es lo que empieza a llamarse la confiabilidad. Hablar de confiabilidad es la probabilidad de que la variable estudio esté comprendida dentro de esos límites, de que la variable objeto de investigación, cuando está en el capítulo de muestreo, que el parámetro que está lógicamente en la población, a partir de una muestra, tiene una probabilidad de ser atrapado del 95%. Significa que si repite el experimento 100 veces o saca 100 muestras de tamaño n y construye 100 intervalos de confianza, 95 de esos intervalos van a atraparle el valor de parámetro. Entonces se habla de una confiabilidad del 95%. De 100 casos, 95 opera. Las vacunas mencionan 91%, 94%, que de 100 casos de 100 vacunados, el 94% no presentan ningún riesgo o no presentó ninguna variación, un efecto colateral, cumple su misión. El objetivo de la vacuna es controlar o bloquear o anular el desarrollo del virus. Y es probable que en este momento buena parte de la población en el mundo tengamos el virus, sino que no se ha activado una posible variación en situación de defensas o una emocionalidad que haga caer en una depresión. Puede ser un motivante, un detonante de que el virus se desarrolla porque el sistema inmunitario se debilitó. El no alimentarnos bien, el no descansar, el no hacer algún ejercicio, el no tomar sol, hace que se debilite el sistema. No dice, si uno a veces dice, está uno, pero nomás eso será, uy, que se asusta uno. Sí, está, pero está bloqueado. Entonces la vacuna lo que llega es bloquear, que queda un margen del 6%, que no es efectivo. Significa que si llegase a activarse, las consecuencias no son tan graves como las que se le presentarían a alguien que no estuviera vacunado. Se minimiza el evento de ir a una UCI. O sea, se activa, pero no se desarrolla, o su grado de desarrollo y avance en estado crítico.
empieza a sentir algo. En el 95% no sentimos nada. ¿Ya? Por lo pronto, hay que aplicar otra dosis o hay que mirar si hay otras cepas. Empiezan ahí todo un desarrollo. Entonces se habla de la confiabilidad. Estos van a ser utilizados para respaldar el comportamiento de la probabilidad de que la variable estudio tome un determinado valor. Si toman ya 2.5 desviaciones estándar, pues prácticamente tenemos el 99%. Hagan de cuenta que estaríamos como por aquí. Bueno, me equivoqué por acá. Entonces hay una colita. Un poquito más a la derecha. Por eso se habla de niveles de confianza del 99% en función de lo que pasa. Algunos lo llevan hasta el 99.7. Tropicana estéreo, no tan tropicana, 99.7, prácticamente el 100%. Significa que lo que está quedando por fuera de las colitas, aquí estos extremos que estoy marcando, eso pueden ser en producción productos no conformes que van por desecho porque quedaron por debajo del límite inferior y otros por encima del límite superior. Entonces eso prácticamente con la industrialización, con los sistemas automatizados de control, las grandes plantas que ya tienen todo robotizado, eso se dan partes por millón salen defectuosos. Pero muchos años antes, todo estaba en función de nosotros, la parte manual, la parte operativa, esas colitas eran mucho más amplias, se hablaban ya de más niveles de defectuosos, porque no había tanto control, tanto desarrollo para ese control. Estos componentes es lo que se denominan niveles de confianza, respaldo probabilístico, que técnicamente provienen del 100% de los productos que están distribuidos representados bajo esos parámetros, el 68 o el 95 o el 99. Si se hace, por ejemplo, la gráfica de notas, se puede estar diciendo que sacamos la media y la desviación estándar de las notas y hacemos los intervalos al promedio, póngale promedio de 4 con desviación estándar de 0.5, pues quedaría entre 3,5 y 4,5, que entre 3,5 y 4,5 está el 68% de las notas del estudiante. Si lo hacen a, eh, a dos desviaciones, entonces 4 más o menos 1, que entre 3 y 5 estaría el 95%, prácticamente sería eso va ajustado un poquito. Y a más o menos 3 desviaciones estaría todo el grupo, 100% aproximadamente de los grupos. ¿Qué más les comparto aquí hoy? Aquí estamos mirando estos aspectos, especializando la introducción de los que son fundamentales para los estudios que vamos a desarrollar. Aquí podemos hallar la función de densidad, ya podemos meternos a hacer cálculos de probabilidades, pero no vamos a hacer con integrales, no se van a expresar, eso hay una estandarización de una tabla dentro de lo que se denomina un nuevo cambio de variable. Entonces no podemos, aquí viene la alerta, no podemos calcular analíticamente el valor de la integral. Entonces se tabulan. Y esa tabulación es cómo calcular probabilidades asociadas a una curva normal específica. Si estás embotellando la bebida de 2,5 litros y usted quiere hacer control de conformidad de ese llenado, determine cuál es la probabilidad o qué lote de observaciones pueden salir con determinado valor de llenado. Entonces aquí vamos a revisar eso, lo vamos a estandarizar, se va a utilizar y aparece una nueva variable Z. En próxima clase revisamos esto, miraremos tablas, algún comportamiento de hacer cálculos de probabilidades y empiezan a salir unos ejercicios ya aplicados. Bueno, por tiempo, sí, dejémoslo ahí. Por si hay alguna pregunta, comentario, aporte. Al principio de clase que no estábamos todos, dije, bueno, al final de clase corto un poquito antes para si tienen alguna duda voy a dejar aquí compartir esa material. Descarte, entonces, quiero fallar la presentación. Es muy bien compartir, aquí estamos nuevamente.
¿Alguna pregunta o duda de lo que vimos hoy y de la tarea de ecuación que tú tienes? Para que la hagan, está programado un plazo máximo hasta esta noche y quedó así programado, yo les había dicho la vez pasada. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, aporte? El video de la clase pasada ya quedó allá en plataforma de Teams. Eh, Apenas termine este, lo dejo corriendo para convertirlo, para subirlo. No quiero que tengan todo eso a la mano para valorar. ¿Preguntas? Aló, no me hagan sentir que No, estoy señor. solo. Uy, bendito sea Dios, por fin. Entonces, ok, los convoco para el martes para seguir avanzando con distribución normal. Es una de las distribuciones continuas. Lo estamos explicando de esa forma porque de ahí se derivan otros análisis. Pues si les digo, mire, entonces tarea, hagan lo mismo que hicimos con la normal para la distribución T-Student o para la feature o para la chi cuadrado. Pues hacen un recorrido tal como lo están viendo y eso hace que quede mucho más asociado, valorado. Bueno, tengo aquí 7:37, tendremos clase a las 8 para ir alistando, estirar piernas. Antes terminábamos clase y yo me sentaba, ahora termino clase y yo me pongo de pie. Cambió cómo nos ha cambiado las cosas. Bueno, perfecto. Agradecerles su participación. Procedo aquí a detener grabación. Desearles un buen fin de semana cuidándose y esperamos encontrarnos pronto. Ok, Sí, profe, bueno, gracias. muchísimas gracias, que estén muy bien. Se cuidan entonces, estamos en contacto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.